¿Ya lograron ver? Ya, profe. Ya, muchas gracias, Carla. Bien, entonces el video se basa prácticamente en la declaración de los acuerdos de paz. Quiero que me comenten, compañeros, antes de verlo nosotros aquí con nuestra guía, ¿qué les llamó la atención del video? Coméntenme. Bueno, Stephanie, no tenga pena. Compañeros, ¿qué dicen? Recuerden, si no pueden activar el micrófono, entonces escriban su idea en el chat para que también podamos ver lo que opinan. Entonces, compañeros, ¿qué dicen? ¿Qué les llamó la atención del videíto sobre los acuerdos de paz? Ah, uh, creo que me escuchan un poco entrecortado. Carla, hágame un favor. Eh, díganos, Carla, ¿qué le llamó la atención del video? Que Guatemala está entre uno de los 10 países de desigualdad. Gracias, Carla. ¿Qué nos dice Cruz? Coméntenos, Cruz, ¿qué fue lo que le llamó la atención? Le puso fin al conflicto armado. Tocó un punto muy importante. Gracias, Cruz. Leslie, ¿qué nos dice? Que en cada uno de ellos se expresa la voluntad de hacer reformas para superar las causas o las internas de conflicto armado. Muy bien, muchas gracias. Nos comentan aquí en el chat, dice, lo que me pareció más interesante fue que aún siguen vigentes los 12 acuerdos. Todo lo que han comentado, compañeros, es bastante acertado con respecto al tema de los acuerdos de paz. En primer lugar, lo que decía Cruz, que le dio fin al conflicto armado interno. En las guías anteriores vimos un poquito acerca de esto, de lo que era o lo que fue el conflicto armado interno. Una guerra civil, digámoslo de ese modo, que duró 36 años, un poquito más de 36 años en el territorio guatemalteco. Se dio entre el enfrentamiento entre el Estado y el pueblo por algunas cuestiones que fueron surgiendo en el transcurso de la historia, especialmente con cuestiones políticas que no le parecían mucho al pueblo, y entonces empezó todo esto del conflicto. Recordemos, por favor, que esto no se nos olvide, que el conflicto duró poquito más de 36 años, porque eso siempre tendremos que tenerlo presente. Con los acuerdos de paz, vamos a enmarcar lo que nos comentó Cruz. Con esto, con la firma de los acuerdos de paz, se pone fin o se da fin a este conflicto. Especialmente o específicamente estos acuerdos se firman el 29 de diciembre del año de 1996. Esa fecha, por favor, que no se nos olvide. La firma de los acuerdos de paz se da el 29 de diciembre de 1996. ¿Qué es lo que buscaban estos acuerdos de paz? En primer lugar, compañeros, buscaban que la guerra interna terminara, dar la mano, digamos, hacer la paz con los dos grupos que estaban en enfrentamiento. Y se logró en esta fecha, que por favor les pido que no nos olvidemos, 29 de diciembre de 1996. Los dos lados, tanto el Estado como el pueblo,
firman para que este conflicto cese. Son 12 puntos y aquí vamos a tocar lo que nos comenta la compañera en el chat. Gracias, Stephanie. Hasta ahorita veo su mensaje, perdone. Stephanie nos comenta que busca alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas de género. Solo una pregunta, compañeros. ¿Me logran escuchar bien? Sí, profe. Sí, profe. Les agradezco bastante. Si se va cortando el audio, me avisan, por favor. Se crean estos acuerdos de paz bajo la resolución de 12 puntos. 12 puntos, compañeritos, que son muy importantes porque, como decía, solo permítame, le voy a contestar a Stephanie. Stephanie, no tenga pena, si no logra escuchar, la clase va a estar grabada y se va a subir al YouTube para que lo pueda ver ahí nuevamente, no se preocupe. Si alguien tiene fallas de señal también, por favor, lo hace saber. Entonces, compañeros, siguiendo con esto, vemos que hay 12 puntos que se enmarcan en estos acuerdos. Estos puntos buscan la coyuntura en sí para unir todas las partes que el conflicto llegó a separar. Entonces, se crean estos 12 acuerdos y Guatemala firma el presidente de ese entonces, que no recuerdo si era Álvaro Arzú o Ríos Montt, pero lo más seguro es que era Álvaro Arzú el que firmó los acuerdos de paz. Perdonen, se me fue el dato en concreto, pero estoy 90% seguro que fue Álvaro Arzú quien firmó los acuerdos de paz. Estos acuerdos, compañeros, buscan el desarrollo social de Guatemala, porque hablar de desarrollo social podríamos hablar de China, de Estados Unidos, que para qué decir socialmente hablando y económicamente hablando, ellos superan a la mayor parte del mundo. Entonces, con los acuerdos de paz aquí en Guatemala, buscamos un desarrollo social y un desarrollo económico, pero no solo para una parte del grupo, para una parte del país, sino se supone que es para todas las personas que vivimos en el país. Estos 12 acuerdos los planteamos de esta manera en este lugar. Gracias, Leslie. Leslie nos confirma esto. Muchas gracias, Leslie. Sí fue Álvaro Arzú quien firmó los acuerdos de paz. Entonces, ese nombre que a mí se me fue, por favor, que tratemos de que a nosotros no se nos vaya. Pero entonces sí fue Álvaro Arzú. Antes de entrar de lleno con estos 12 acuerdos, que solo los vamos a ver a grandes rasgos. En el video nos enmarcan uno de los temas más preocupantes a nivel social aquí en Guatemala. Somos el 10º país, compañeros, el 10º país de 193 a nivel mundial que tiene la mayor desigualdad. ¿Qué opinan de eso? ¿Será bueno? ¿Será malo? Los escucho, compañeros. ¿Quién quiere opinar? Nadie nos quiere apoyar. ¿Qué vamos a preguntar entonces? Recuerden, está el chat. Vamos a Profe, ver. Diga. ¿me podría repetir lo que dijo? Es que no le logré entender. Con mucho gusto. ¿Qué opina usted de que como Guatemala seamos el 10º país con más desigualdad en el mundo? ¿Cree que es bueno? ¿Cree que es malo? ¿O qué opina usted?
Compañeros, perdonen, no sé si me logran escuchar. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Qué nos dice Juana? Leslie nos dice que es malo que estemos en el 10º lugar. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Es bueno? ¿Es malo? Normal, digamos. Vean, eh, les voy a pedir por favor que en el chat nos están escribiendo. Es malo, nos dice Cruz. Sí es un poco preocupante, compañeros, que seamos el 10º país con más desigualdad en el mundo. Bueno, fuera que solo fuera en América Latina. Juana nos dice, ya que como está mal, ya que como país debemos de mejorar eso, la desigualdad nos afecta bastante a todos y es muy, muy cierto. Les comento, compañeros, muy aparte de ser el 10º país con más desigualdad, estamos dentro de los 10 países con más corrupción. Y como les digo, no solo es en América, es a nivel mundial. Entonces, vean, pregúntense en algún momento, ¿cómo verán los estadounidenses, cómo verán los europeos o los asiáticos el gobierno de Guatemala? ¿Cuál será su impresión de nosotros socialmente hablando, sabiendo que somos uno de los países más corruptos y más desiguales del mundo? Eso llegaría a ser un poquito preocupante. Se supone, compañeritos, que con los acuerdos de paz buscamos eliminar eso. Por eso una compañera nos escribió en el chat que le pareció interesante que aún sigan vigentes. Y siguen vigentes, compañeros, precisamente porque ninguno, me atrevo a decir, que se ha logrado. Por ejemplo, el primer acuerdo, hablamos sobre la democratización. Vivir en un sistema político democrático, es decir, que nosotros elijamos a gobernantes, así como cada 4 años se hace supuestamente que Guatemala elige a sus gobernantes, pero realmente no es así, no hay participación de todos. Si usted como joven quiere ir a votar, no le van a dar espacio. No hay una igualdad dentro de la democracia, entonces podríamos decir que ese acuerdo no se cumple ni se ha cumplido. Tenemos el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Uno de los derechos humanos, compañeros, universales, es el acceso a la educación. Guatemala no tiene acceso a la educación en su mayor parte. Usted está estudiando, sí, pero hay un montón de gente que no lo está. Y la educación como derecho universal llega a ser preocupante cuando no se cumple. Imaginemos un país ignorante va a seguir sumido todavía en la pobreza y es lo que le pasa a Guatemala. En el reasentamiento, de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Si recordamos en la guía anterior, se enmarcó un poquito esto de que algunas personas abandonaron sus tierras, se fueron a otros lugares porque el conflicto los obligó a hacer eso. Dentro de estos acuerdos de paz se busca que esas personas vuelvan a reasentarse, es decir, que vuelvan al lugar de donde salieron. Pero muchas ya no lo hicieron. La mayoría migró a México o a países vecinos y ya, ahí se quedaron, en definitiva, porque sienten hasta cierto punto que todavía no es seguro esto. Entonces, hasta el punto número 3 no hemos cumplido casi nada. Con el punto número 4 tenemos un poco de conflicto y un poco de entremezclas de dudas y de acusaciones, compañeros, porque con los acuerdos de paz se establece una comisión de esclarecimiento
histórico, perdón. Hay unos libros que se llaman Guatemala Nunca Más. Hay un compendio histórico de la memoria de Guatemala. Y muchos de esos libros no son promovidos. Precisamente algunos gobiernos no han querido promoverlos porque no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque se ve en sí todo o toda la violación a los derechos humanos que se dio durante el conflicto armado interno. Álvaro Arzú, muy presuntamente el responsable de la muerte en ese entonces de Monseñor Gerardi o Gerardi, dicen las teorías de esta conspiración que mandó a matar a este sacerdote, a este obispo, porque él tenía o escribió estos libros de Guatemala Nunca Más, en donde decía y describían las estrategias que utilizaba el ejército para masacrar a las poblaciones, especialmente a las indígenas. Entonces, ¿qué tan cierto será esto de que él lo mandó a matar? Pues solo él sabrá y solo la vida sabrá también. Compañeros, perdonen, antes de que siga explicando esto, no sé si habrá alguna duda. No, profe. Muchas gracias. Un compañero, una compañera creo que envió un mensaje al WhatsApp. No tenga pena. Si hay algunos problemas para la conexión, no se preocupe. De todos modos, como le digo, vamos a grabar y vamos a postear esto. En el número 5, acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas. Compañeros, hasta la firma de los acuerdos de paz se reconoce formalmente a los 4 pueblos de Guatemala: Xinca, Garífuna, Maya y Mestizo. 4 pueblos, 4 culturas que van a convivir y coexistir dentro del territorio guatemalteco. Podríamos decir que sí lo hemos cumplido en cierto punto, porque todos tenemos la identidad de pertenecer a una cultura, a un pueblo. Si usted pertenece al pueblo garífuna, xinca, maya o mestizo, pues es su sentido de pertenencia y nadie se lo puede quitar. En el aspecto número 6, aquí es donde me atrevo a decir también que no hemos cumplido nada. Los aspectos socioeconómicos. En el video describe que hay un 63% de población que vive en pobreza. Si hablamos de áreas rurales, sube entre un 73 y un 75% de pobreza. Imaginemos eso. De 100 personas, 75 viven en la pobreza. Entonces no hay un nivel socioeconómico apto para Guatemala. Peor todavía con todo esto que estamos viviendo con la gobernanza. Imaginemos, más pobres nos vamos a quedar. Con el número 7, el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Hay algunos autores, compañeros, especialmente sociólogos, que dicen que lo peor que puede tener un país es un ejército. En Centroamérica solo hay un país que no tiene ejército y tal vez no está muy desarrollado, que digamos, pero sí tiene ese punto de desarrollo y tiene uno de los índices más bajos de delincuencia. Por el contrario de Guatemala. Vean, yo les hago estos comentarios para que usted trate de formar una opinión crítica sobre lo que puede tener Guatemala, pero a grandes jerarquías del ejército, a personas que tienen mucho poder en el ejército, se les ha situado y se les ha hecho ver que están coludidos con el narcotráfico. Los diputados, también una diputada por San Marcos o se me fue el nombre, pero sí era por San Marcos, que estaba con un grupo de narcotraficantes, compañeros. Entonces, imaginemos, ni en el ejército ni en los diputados podemos contar, porque están con personas que
más que bien hacen mal. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Diría la canción con esto. Tenemos también un acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Aquí la erradicación en sí o el término de la guerra o de los conflictos en sí, las reformas constitucionales y régimen electoral, para que ningún presidente se pase de vivo y se pase de listo y se quiera instituir en un estado en el que solo él gobierne por los años que se le antojen. Por eso hubo una reforma constitucional, para decir 4 años va a gobernar una persona y 4 años va a tener que cumplir en el puesto. El otro, sobre las bases para la incorporación a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, a la legalidad, la URNG, compañeros. Está explicado un poquito más en la guía que viene la semana entrante, pero en sí reconocemos la participación civil de las personas guatemaltecas para el mejoramiento de Guatemala. El cronograma para el cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Compañeros, no hemos terminado y no hemos cumplido casi ningún acuerdo. Imaginemos cuándo vamos a terminar de cumplir los 12. Entonces, como les digo, yo quiero que ustedes se hagan una opinión crítica. ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede aportar usted? ¿Cómo puede ayudar usted a que estos acuerdos se puedan cumplir? Aunque muchas personas digan, son jóvenes, tal vez no pueden o no pueden opinar o sus opiniones no son muy válidas, pero esas personas, compañeros, probablemente sean las más ignorantes de todo el país, porque usted como joven tiene ideas y tiene muy buenas ideas, y esas ideas tendríamos que escucharlas para que nuestro país salga a flote con usted, porque las personas mayores, con el perdón suyo, con el perdón de Dios y de la sociedad, pero las personas mayores, compañeros, más que bien a veces hacen mal. Ya igual ya tienen un pie en el cementerio, diría mi abuelita, y siguen ahí de necias. Yo no sé ustedes, pero quizá lo que necesite. Stephanie nos dice algo muy interesante, y aquí sí quiero animarlos un poquito. No todos los jóvenes tenemos ideas, pero usted puede pensar en ideas después. Para eso es que el curso tal vez sea un poco teórico, pero lo que trata de despertar en nosotros, compañeritos, es que nos hagamos de las ideas críticas. Que si usted ve un problema, trate a toda costa de darle una solución que le pueda favorecer a usted, que le pueda favorecer al pueblo. No puede decir que no tiene ideas, compañerita, y los demás compañeros tampoco pueden decir que no tienen ideas, porque en algún momento sí las van a tener, y sí las pueden tener, y son muy, muy buenas ideas. Sepan, compañeros, ahí sí que, perdónenme, voy a salir un poquito del tema, pero Guatemala está en manos de ustedes. Ya no está en manos de viejitos como Yamatei, ya no está en manos de viejitos como los políticos que quieren gobernar ahora, sino que está en manos de ustedes. Y perdonen, perdonen compañeros. Y como les digo, compañeritos, su país va a seguir, sea para bien o sea para mal, pero está en sus manos. Por eso trate de a toda costa tratar de formarse en valores especialmente, en análisis crítico, en tratar de no ser como las demás personas, en tratar de cambiar su entorno, incluso por más mínimo que sea el esfuerzo, tratar de cambiar para que en un futuro para que en un futuro, perdonen, creo que está un poquito mal mi audio, para que después usted pueda decir yo contribuí a cambiar al país.
Compañeros, perdonen, empezó a llover un poquito recio. ¿No tienen dudas o hay alguna duda que puedan compartir para que podamos ver esto? No, profe. No, profe. No, profe. Muchas gracias. Disculpen, solo que de verdad empezó a llover un poquito recio. Entonces, compañeros, sí les voy a pedir. Tratemos a toda costa de ser jóvenes, ¿cómo decirlo? Formados en valores. A ver cuándo, Estefan. Entonces, necesitamos, compañeros, formarnos en valores para no caer en lo que estamos viviendo. Así que los invito, por favor, a que siempre tratemos de hacer lo correcto en nuestra casa, en el instituto, en donde estemos, para no llegar a empeorar lo que ya está peor en estos momentos, sino tratar de mejorarlo.